Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Franci Duarte, soy estudiante de microbiología de suelos y a continuación voy a hacer la respectiva presentación de las respuestas a las preguntas orientadoras de la tarea 0. Comenzamos. Pregunta sobre guía sobre el texto de Madigan. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología como ciencia estudia los microorganismos y su función, teniendo en cuenta también su importancia, especialmente en las bacterias. Este también estudia la evolución y la diversidad de las células microbianas, el cómo surgieron y el por qué. Esta también abarca la ecología, de manera que estudia sus hábitats, cómo se asocian y cómo cooperan entre sí mismas. La microbiología tiene una gran importancia basada en dos temas. Uno, se relaciona en la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del mundo microbiano. Y dos, la aplicación de comprender el mundo microbiano al beneficio de la humanidad y el planeta. A partir de también ser una biología básica, donde investiga, pone en prueba y en práctica los procesos que hoy en día son fundamentales para la vida. Y esta, a la vez, ha logrado encabezar muchos avances importantes para la humanidad. ¿Cuál es la principal diferencia entre los organismos procariotas y eucariotas? La principal diferencia entre los organismos procariotas y eucariotas lo puedo relacionar a la imagen, donde podemos notar diferencias en las estructuras de las células. Las células eucariotas son típicamente mayores a los procariotas, como nos podemos dar cuenta. Estas contienen estructuras citoplasmáticas llamadas orgánulos y dentro de ellos se ubica el núcleo, donde contiene el ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. También contiene mitocondrias y cloroplastos encargados de suministrar energía a la célula. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Los organismos que comprenden los eucariotas son las algas microscópicas, los hongos y los protozoos, los protistas y también las células de animales y de plantas. Los organismos procariotas lo componen las bacterias y las arqueas. Expliques las 7 propiedades de las células microbianas. Como primera propiedad está el metabolismo, donde el metabolismo son las células que toman los nutrientes y las células transforman y expulsan los desechos. La energía se conserva y se puede usar la célula para síntesis de nuevas estructuras, como vemos en la imagen. Segunda propiedad, el crecimiento. Los nutrientes del ambiente son transformados en un nuevo material celular para formar células nuevas, como vemos acá. El aumento de células es producto de la división celular y sus nutrientes del ambiente son transformados en nuevo para convertir nuevas células. Tercera propiedad, motilidad. Permite a las células alejarse de condiciones desfavorables y explotar nuevos recursos y oportunidades de crecimiento. Algunas células son capaces de autopropulsarse, como vemos acá. Cuarta propiedad, la diferenciación. Es la formación de células modificadas especializadas para el crecimiento. Algunas células pueden formar nuevas estructuras como esporas. Quinta propiedad, la comunicación. Las células presentan este método de manera intercelular y son conscientes y pueden responder a sus células vecinas. Estas también interactúan entre sí mediante mensajeros químicos. Sexto, intercambio genético. Este proceso lo realizan las células procariotas, donde pueden transferir o aceptar genes de sus células vecinas. Así como las células pueden intercambiar genes por diversos mecanismos, como vemos acá. Séptima, la evolución. Es el proceso de descendencia con modificación en el que se seleccionan mutantes en función de sus aptitudes reproductoras. Los nutrientes del ambiente son transformados en un nuevo material para la formación de células nuevas, como vemos acá. Siguiente pregunta. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? La abundancia y distribución de las especies
pueden ser usadas para descubrir la estructura de la comunidad, para calcular la diversidad, los modelos biológicos y teóricos para explicar la distribución del número de especies en clases de abundancia. Existen diferentes índices. La utilización de estas medidas se hace dentro de un contexto funcional en interacción ecológicas con la diversidad y el reparto de los individuos entre las especies. Los factores que controlan la actividad microbiana es la temperatura, la humedad relativa, el pH, su ambiente, el ambiente al que estén expuestos y a los recursos en los que se encuentran. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? De acuerdo a sus hábitats. El hábitat del microorganismo es conocido como microhábitat, ejerciendo una influencia sobre los ecosistemas microbianos. Se expanden y se contraen dependiendo de los recursos y de las condiciones disponibles, y por ello hay dos grupos de microorganismos importantes a mencionar, que son los microorganismos anaerobios y aerobios. ¿Cuáles son los aerobios? Los aerobios son los que se desarrollan en presencia de oxígeno, y los anaerobios son capaces de sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen oxígeno. De esta manera, pongo un ejemplo donde los aerobios necesitan presencia, entonces consumen el oxígeno. Al consumir todo el oxígeno, ya no hay, por lo consiguiente se pueden procrear los anaerobios, donde estos se multiplican sin presencia de oxígeno. Bueno, estos dependen de sus condiciones a los que estén expuestos, como los recursos y sus condiciones de hábitat, donde dependen de su función para ser extintos o ser multiplicados y así aumentar o disminuir su comunidad. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Los microorganismos se clasifican en 4 grupos: bacterias, virus, hongos y parásitos, y cada uno de estos grupos y de acuerdo a ellos depende su forma. Principalmente, bacterias son células procariotas y poseen un solo cromosoma y pueden multiplicarse por bipartición y conjugación. Se clasifican en cocos, bacilos y espirilos, donde su forma alargada y cilíndrica serán denominados bacilos, ¿sí? Que son estos como tubos. Si tienen forma redondeada se denominan cocos, que son estos. Y si tienen forma helicoidal serán los espirilos. El virus son los organismos que dependen de la actividad intracelular, ya sea animal o vegetal, para subsistir. Esta, según su forma, pueden ser icosaédricos, que si presentan forma esférica, como lo muestra esta imagen, o helicoidales o cilíndricos, si es que son alargados. Los hongos son los organismos eucariotas, siendo heterótrofos y en su mayoría sapófitos. Su reproducción es por germinación o fragmentación en el medio extracelular y se clasifican en levaduras o en hongos con hifas. Los parásitos, son eucariotas y se clasifican en protozoos y helmintos, donde los protozoos son eucariotas y se multiplican en el medio intracelular, y los helmintos son eucariotas pluricelulares y se denominan gusanos y su reproducción es sexual. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Los microorganismos se encuentran en ambientes naturales de la Tierra y en cualquier lugar propicio para la vida, incluyendo hábitats con los que estamos familiarizados, como la tierra, el agua, los animales, las plantas, así también como cualquier estructura fabricada por los seres humanos. Agrego que también en el cuerpo humano se encuentran disponibles y allí las células microbianas son 10 veces más numerosas que nuestras células corporales. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los organismos? La agricultura se beneficia de los microorganismos por los ciclos de los nutrientes. Estos nos brindan sus ciclos presentes ya en el suelo, donde se relacionan con las raíces de las plantas y otras sustancias del suelo, dando así paso a formar un equilibrio de fauna microbiana para el desarrollo de otros organismos. Juega un papel importante en los procesos de transformación de una gran variedad de nutrientes en el suelo y su disponibilidad para las plantas, demostrando el efecto de solubilización de fósforo, hierro, nitrógeno, fósforo, potasio, que son los nutrientes que nos brinda el suelo. El uso permanente de fertilizantes es algo vital
para la agricultura. Y qué más que los microorganismos nos ayuden a mejorar la solubilización, como lo hacen inoculándolos y así movilizar las fuentes de nutrientes disponibles, también ayudándolas a fijar. Hay nutrientes que son pobres y como el nitrógeno y el azufre. Es importante tener en cuenta los microorganismos en la hora de la agricultura, ya que esta nos brinda organismos beneficiosos, organismos patógenos y equilibrio entre ambos, que es suelo, planta y los microbios. Pregunta sobre la guía de la nota publicada por Montenegro. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La bioremediación microbiana es importante para el suelo porque, como su nombre lo dice, es la remediación o restablecimiento del suelo empleando microbios benéficos para este, como enzimas para desintoxicar los contaminantes en el suelo, transformando estos hacia formas de menor riesgo ambiental. Es importante para este proceso que se usen microorganismos con capacidad metabólica para degradar el contaminante. El contaminante debe ser disponible al ataque microbiano o enzimático y por último deben existir condiciones ambientales adecuadas para el crecimiento y actividad del agente bioremediador. Con este proceso podemos minimizar y erradicar desechos peligrosos en el suelo, haciendo una limpieza de forma biológica y eficaz para el medio ambiente. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención? Bueno, en el libro habían 6 y me llamó la atención la bioestimulación, donde trata de adicionar nutrientes como nitrógeno y fósforo para estimular los microorganismos nativos. Esta me parece importante ya que hay que ayudarle al suelo con la reactivación nativa y más que con nutrientes esenciales para los cultivos. Y estos dos en específico que son tan importantes para aumentar el potencial del suelo, nitrógeno y fósforo. Seleccioné un microorganismo y planteé el problema relacionándolo al suelo de mi región, la cual es Cundinamarca, municipio de Chocontá, y trabajo en él. Sé el comportamiento de su suelo y los manejos que se le dan, y menciono el problema degradante por el excesivo uso del glifosato, que además de ser un herbicida cancerígeno, inmoviliza los nutrientes esenciales para la planta y su sistema de defensa, contaminando el suelo y a futuro, como tiene un gran efecto de residualidad, contaminará las fuentes hídricas. De esta manera, el microorganismo, cito las bacterias Agrobacterium sp y Streptomyces sp, donde su acción en el suelo es tomar el glifosato y utilizarlo como fuente de fósforo y energía. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que utilicé en mi investigación. Comparto con ustedes el Turnitin que me generó la página de la universidad. Gracias por su atención.